Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Bendiciones del Señor para todos ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar aquí en nuestro programa. Hubo un cambio, como todos los domingos, a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Dios les bendiga poderosamente. Bienvenidos, bienvenidas. Una bienvenida muy especial para todos aquellos que nos ven por primera vez. Y para aquellas personas que todavía no se han convertido al Evangelio, para usted es este programa más que ninguna otra persona. Dios le ama y Dios desea tener una comunión muy hermosa con usted y usted con Él. Gloria al Señor Jesús. Te invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano, me acompañe los versos que vamos a citar. Pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre, te agradezco. Te adoro, te bendigo, te doy gracias porque me has permitido este privilegio tan hermoso de poder estar una vez más dispuesto para hablar de tu palabra, Señor. Te ruego que me ayudes, que me guíes y sobre todas las cosas que muchas personas puedan ser bendecidas con esta tu palabra, que es bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos, todos los amigos, todos los pastores, evangelistas, líderes de la Iglesia del Señor, todo el público que nos pueda ver en algún momento. Saludos cordiales de parte de nuestro Dios. Aleluya. Los miércoles tenemos nuestro programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. Le invito a que nos acompañe 8 de la noche aquí en Facebook. Miércoles 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Le invito a que se den la cita y compartamos esas verdades gloriosas que contienen las Sagradas Escrituras y que el Señor dejó para edificación de nuestras vidas. Gloria a Dios. Le invito para que todos los lunes no se pierda de ninguna manera el programa o el menú de hoy que transmite mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle junto con su esposa Dali Vélez. Ellos lo transmiten aquí en Facebook y también en YouTube simultáneamente a las 7 de la noche todos los lunes, hora de Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Recuérdese, no se lo pierda, el menú de hoy con mi hermano y amigo Pastor Luis Pancho del Valle. 7 de la noche, hora del este. Gloria al Señor Jesús. Dios te bendiga, Pancho. Yo sé que en algún momento dado vas a ver este programa. Gloria al nombre de Jesús. En esta hora le invito a que busquemos nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, y esta noche hablamos bajo el tema, vamos a ver, ¿quién le sirve a quién? Eso es una pregunta que en este tiempo se habla mucho acerca del servir o del servicio. Vamos a ver qué podemos traer. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo del Señor, se lee la palabra de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dios bendiga esta palabra de una manera especial en nuestros corazones y permite el Señor que podamos aprender en esta hora algo de ella. O vamos a arreglarlo, que podamos aprender algo más de lo que ya sabemos acerca de ella. La gente en su mayoría dice un refrán muy común, por lo menos que en Puerto Rico lo hay, y en Estados Unidos también. Yo puedo hablar de esos dos lugares porque he vivido en los dos lugares. Y es un refrán bien común. Y los americanos dicen también, lo dicen. Yo no le sirvo a nadie. Yo sí es verdad, conmigo no. O sea, como que
como que sacan el puño, sacan el mollero, como dicen aquí en Puerto Rico, y se jactan de que ellos no les sirven a nadie. También dicen, yo no soy sirviente de nadie. Eso es una expresión bien común en nuestra sociedad hispana. Y en los gringos también se escucha. Lo que pasa es que ellos lo dicen en inglés. ¿Y sabe una cosa? Nosotros no debemos de decir eso. Porque cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y vemos el propósito que Dios tuvo, o sea, uno de ellos, porque Dios creó al ser humano con muchos propósitos. No crea que lo hizo por perder el tiempo y por divertirse. Con propósitos definidos y muchos, más de uno. Pero hoy vamos a hablar de servir. Dios creó al ser humano con una de sus aptitudes es servir. Y una de las cosas que Dios espera de nosotros es que sirvamos. ¿A quién? Le vamos a servir a una cantidad de personas o sistemas. Sí, porque nosotros le servimos a los sistemas también. Le servimos al gobierno. Le servimos a los vecinos, que viene siendo entonces al prójimo. Y así por el estilo, le servimos a la sociedad. Si supiera la enseñanza que Dios nos da en las Sagradas Escrituras, vamos a hablar de dos de esas enseñanzas acerca del servicio. La número 1, en Génesis, en el capítulo 1, en el verso 25, dice la palabra del Señor: e hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, oiga bien, y creó Dios al hombre. A su imagen y semejanza Dios lo creó, varón y hembra. Hizo un hombre y una mujer, no hizo más ninguno, no hizo un tercer sexo, hizo un sexo, un masculino y un femenino, y punto. Definido muy, pero que muy bien definido en sus características físicas, cada uno diferente del otro. Y con propósitos definidos, completamente 100% definidos. Y dice el verso 28, y los bendijo Dios, y le dijo: fructificad y multiplicaos. En otras palabras, tengan muchos hijos, y llenen la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué hermosa palabra. Aquí vemos que en el verso 25 dice que Dios hizo los animales, los creó con su palabra. Y entonces en el 26, después de los animales, hizo los hombres. O sea, hizo al hombre, debo decir. Hizo al ser humano. Hizo un hombre, y al tiempo, después, cuánto tiempo pasó no sabemos, pero después de crear el hombre, creó la mujer. Porque lo sigue narrando en el capítulo 1. Dice que en el capítulo 2 dice que del hombre Dios extrajo una costilla, de allí creó la mujer. Y no dice que creó más ninguna persona. Los demás seres humanos fueron los que se procrearon a sí mismos, ¿verdad? Hasta nuestros días, desde Adán y Eva hacia acá. Dios no creó por su palabra ni con sus manos con barro, como lo hizo allí en el capítulo 1 de Génesis, a más nadie. Solamente a Adán primero y a Eva después. El hecho de que Eva sea segundo no quiere decir que tenga menos importancia. Para Dios, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor en todo el sentido de la palabra. No hay ninguno más importante que el otro, porque las cualidades que le faltan a uno las tiene el otro y se complementan. De hecho, esa es la palabra que Dios usó, una ayuda idónea. Y una ayuda idónea significa
una persona que sea capaz, en todo el sentido de la palabra, de ayudar en todo lo necesario que esa otra persona necesite. Esa es la definición correcta, una de las muchas que hay. Una persona que sea capaz, enteramente capaz, preparado para ayudar en cualquier área que esa otra persona necesite. Eso es una ayuda idónea. Y entonces, si usted se da cuenta, primero en el verso 25 Dios creó los animales. Y en el verso 27 es que Dios crea al hombre. En otras palabras, hay una diferencia. Si es que lo vamos a poner en ese principio, que yo no sé quién le encontró ese principio a quién. Inventaron eso de que dicen que el que llegó primero gana. Y que el que va primero va adelante. Y que yo no sé qué. Y es verdad, el que va adelante primero en el número uno, pues se supone que ganó. Porque esa es la ley. ¿Ok? Pero entonces, si eso es así, si vamos a aplicar ese principio, que lo tenemos tan arraigado y tan en la mente todo el tiempo, yo fui primero, y todo el mundo quiere ser el primero. Pero es cuando es algo bueno. Porque cuando es para trabajar, mucha gente no quiere ser el primero. Cuando es para responder por una responsabilidad de algo que ha sucedido y dar cuentas, ahí yo no quiero ser el primero. Si es posible que no me mencione. Que aunque haya visto, dice la gente, yo no sé nada de eso. Es decir, que eso de que el primero, ese principio de ese concepto de que yo soy el primero, yo quiero ser el primero, aplica solamente a conveniencia, en una forma de avaricia y de egoísmo. Y casi siempre de echar hacia lo hondo al compañero o a la compañera o a los compañeros. Si es cuestión de que vamos a aplicar ese principio de que el primero tiene ventaja, pues mire, sería una palabra un poco forzada, que no quiero decirlo de esa manera, pero ya lo advierto, que sería un concepto forzado el término decir que los animales van primero que nosotros, porque el hecho de que los crearon primero. Sin embargo, Dios no le dio más importancia a los animales que al ser humano, le dio más importancia al ser humano. Pero para que el ser humano no se jacte tanto, los animales fueron primeros que él. Aleluya. Eso es una verdad real, tal como decimos los miércoles, una verdad irrefutable del Evangelio. Dios creó los animales antes, primero que el ser humano. Y en Génesis 1:26 es que aparece la idea de que Dios dice, hagamos al hombre. ¿Verdad? En el 1:28 Dios le dijo al hombre, le dijo a Adán, que cuide los animales. Ya Adán está creado, ya tiene capacidad, Dios lo creó adulto. Y allí en ese verso 28, Dios le dice a Adán, cuida los animales. Dice allí, Dios los bendijo después que los creó. Y le dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, aduéñate de ella, gobiérnala, supervisa todo lo que hay ahí. Y señorean los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que están y se mueven en la tierra. En otras palabras, le dijo, tú eres el administrador, te hago el administrador de toda mi hacienda, de toda mi propiedad que he creado. Te la entrego en tus manos para que tú hagas con ella. Lo que debes de hacer día a día, lo mantengas, lo cuides. Y pregunto, ¿qué es? ¿Cómo se define la palabra cuidar? ¿No es servir? Claro que sí, servir. Entonces nosotros estamos creados para servir ¿a quién? En este caso, a los animales. ¿Acaso nosotros no le servimos a los animales en la actualidad? Dígamelo a mí. Yo me crié criando cerdos, gallinas, caballos, vacas, conejos, huimos, palomas, ¿quiere más? Gansos, pavos. Hasta un ratón crié una vez en una jaula. Lo agarré en una trampa y me dio un poquito de pesar deshacerme de él y lo dejé en casa.
le echaba alimentos y el animalito creció. Cuando ya estaba grande, pues el olor era muy fuerte y lo solté que se fuera. Un ratón, una rata. Es decir, que yo he cuidado muchos animales, le he servido. Y todavía seguimos sirviéndole a los animales. Por ahí por donde vivimos aparecen animales realengos de vez en cuando. Y compramos alimentos procesados ya para echar, para que esos animales no pasen hambre. En mi automóvil yo ando llevo. En mi automóvil yo llevo un envase con comida de perro, porque siempre en las carreteras que encontramos uno que otro realengo, le damos su agua. Y cuando encontramos un animalito que está realengo y lo vemos con frecuencia, mi esposa siempre le prepara un alimentito de la comida que nosotros mismos comemos y le llevamos. Y eso lo hemos hecho hace mucho tiempo. ¿Le estamos sirviendo a los animales o no? ¿Qué deleite más grande que establecer un lugar cerca del hogar donde le podamos poner alimento a los pajarillos, a las palomas, que no tienen dueño? Esos animalitos vienen, comen y se van. Si encuentran agua donde le ponemos agua para que tomen, también hasta se sumergen en ello y se bañan. Y todas esas cosas. Eso no es otra cosa, eso no tiene otro nombre. Se llama servir. ¿A quién? A los animales. Entonces, servimos a los animales con tanto agrado, con tanta alegría, porque nos produce una satisfacción tan grande. Conozco un hombre que no tiene necesidad de estar haciendo lo que hace. Tiene muchos animales en una granja que tiene. Y hace lo indecible para que esos animales tengan buen alimento y buena agua y buena vivienda. Paga buen dinero a los empleados que tiene para que le mantengan esos animales. Aparte que él también lo hace. Pero lo de él, la prioridad es esos animalitos. Y la gente le ha dicho que por qué está con ese gasto excesivo de dinero con esos animales, que él no le saca ningún provecho. Y él dice, no me sacan económicamente, no me dan ningún provecho, pero en mi satisfacción que yo tengo por servirle a esos animalitos y verlos comer, verlos felices, verlos vivir contentos, alegres en su hábitat natural, porque los tienen en una especie de lugar que esos animalitos se sienten, aunque están en jaulas, como si estuvieran sueltos. Y él dice que esa es su satisfacción, es decir, que él está sirviéndole a esos animales. Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque mire que hay muchas personas que se jactan de que ellos no le sirven a nadie porque no son sirvientes de nadie. ¿A qué se refirió Dios cuando le dijo señorear sobre los peces, sobre las bestias, sobre las aves? Eso habla de administración, de prestar un servicio de seguro. Tendrá que dar, del cual un día Dios le va a pedir cuentas. Usted sabe una cosa, mi abuelo era prácticamente un analfabeto. Mi abuelo no creía en las Sagradas Escrituras, en ninguna manera, de ninguna forma. No quería que le mencionaran para nada la Iglesia de Cristo Jesús. Era enemigo acérrimo de las Escrituras. No creía nada. Sin embargo, nos inculcó a nosotros desde niños que nosotros tenemos que servirle a los animales como si fueran humanos, porque ellos no saben y nosotros tenemos que suplir sus alimentos y su cuidado. No los podemos maltratar. Y si no le podemos hacer un bien, tampoco le hagamos un daño. Esa fue mi enseñanza siempre. Y si son personas que no conocieron el Evangelio y tienen ese concepto, ¿cómo nosotros que conocemos a Cristo, cómo en este tiempo que todo el mundo sabe algo de la palabra de Dios, no va a hacer lo mismo y a tener consideración a la creación que Dios hizo? El ser humano tiene un problema y es que no le agrada servir. No le gusta. La gente cuando van a servir algo muchas veces, la mayor parte de las veces lo hacen a regañadientes, en contra de su voluntad o a medias, o para ser vistos, para que los elogien, pero de corazón y de puro deseo, porque se desvive, como se dice, porque disfruta el servir. Pocas personas lo hacen. Conocí un pastor que todos hablaban bien de él, porque dicen que cuando se enfermaba una persona, fuera de la iglesia o no fuera de la iglesia, él iba y lo visitaba.
le cantaba las alabanzas que cantaban ellos en las iglesias, oraba por ellos y lloraba con ellos. Eso es servir. Sin saberlo, nosotros vivimos sirviéndole a muchísimas personas. La gente no sabe que ellos viven sirviéndole a las personas. ¿Acaso no somos esclavos de los bancos cuando tenemos préstamos? ¿Acaso no somos esclavos de las empresas donde trabajamos? Yo no soy esclavo porque yo a las 8 horas me voy para casa y nadie me dice que me tengo que quedar allí como lo hacían los esclavos antes. Ok, el sistema ha cambiado, ya la esclavitud como tal no. Digo, por lo menos acá en el occidente donde vivimos. Pero tenemos que estar ahí perennemente. Y no podemos decir, hoy no voy porque ¿para qué voy a ir? No, tiene que ir porque usted tiene un compromiso con esa empresa. Si no, lo despiden. Y tiene que buscar trabajo en otro lado. Sigue siendo esclavo. Sigue sirviendo. ¿A quién le está sirviendo? A uno que tal vez no se lo merece. Porque la mayor parte de los patronos maltratan a los empleados o por lo menos en algún momento dado tienen un mal concepto de ellos. Y se expresan en forma mala. Dije la mayor parte de ellos, no todos. La mayor parte. Porque les molesta, porque esa gente que tiene mucho dinero, la mayoría de ellos, les molesta tener que darle el sueldo a las personas. Si por su gusto fuera, les gusta que les sirvan, pero no les gusta pagarle. Perdónenme por las expresiones tan directas que yo traigo, pero es que esa es la verdad. Nadie puede decir lo contrario. Y el que lo diga, pues, quién sabe, tenga razón. El Señor Jesucristo nos enseñó el mejor ejemplo para servicio. Si hablando de servir, mejor que el Señor Jesucristo, nadie nos da un ejemplo. Allí en el capítulo 13, el 13 es capítulo 13 de Juan. Ahí encontramos que Jesús estaba en la cena con los discípulos, lo que llaman por ahí la última cena, horas antes de ser arrestado. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué es eso? Jesús le estaba dando un ejemplo, le estaba dando una lección de lo que es servicio. Porque Jesús, siendo Dios, como dice allí en el capítulo 2 de Filipenses, que dice, Jesús siendo Dios en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda su lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo Dios, se humilló y vino, se despojó de su manto que lo caracterizaba como de la clase real, ese era el símbolo de ese manto, como de la clase sacerdotal, es decir, que representaba las dos clases de vida que tenemos nosotros, la vida social y la vida espiritual, como sacerdote, la vida espiritual y como el símbolo real, como los humanos. Siendo rey, siendo el sacerdote, se despojó de su manto y se vistió de esclavo, porque esa toalla que él se ciñó al cuerpo para lavar los pies a sus discípulos eran la que usaban los sirvientes, los esclavos, mientras hacían sus labores en la casa de sus amos. Jesús lo hizo muchas veces. Y Jesús dice en el capítulo 20 y verso 28 de Mateo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que Él nos dio esa enseñanza. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestro llamado es a servir. ¿A quién?
a todos cuantos encontremos en algún momento dado y necesiten que de alguna manera tengamos al alcance ayudarles. Lógicamente, si no podemos, no podemos ayudarles. Si no tenemos la capacidad o los recursos, no podemos ayudarles. Pero teniéndolo, como dijo Salomón en los Proverbios, cuando tienes con qué socorrer una persona necesitada, no lo dejes ir sin el socorro. Es decir, que estamos llamados a eso, a servir. ¿Quién sirve a quién? Mire, en este mundo todos nos necesitamos, porque nosotros servimos a alguien en nuestro trabajo, en nuestra ayuda, una ayuda en cual sea, porque ayudamos de muchas maneras. A veces en nuestro trabajo, aunque nos dan un salario, pero como quiera que sea es una ayuda. ¿Sabe por qué? Es un servicio, porque sin nuestra mano de obra, ese patrono no obtiene el beneficio que nosotros le producimos. Yo he escuchado patronos que han dicho, yo no necesito a fulano de tal, yo no lo necesito aquí. A ese no lo necesitará, pero necesita otro que lo sustituya. Y algunas personas que son ricos dicen, yo no necesito de nadie, yo tengo dinero. Se equivocó. Si no tuviera personas trabajando para él, sirviéndole, su capital se desborona. Eso es así. Es decir, que necesitamos servir para nosotros obtener un salario y vivir, pero también ellos necesitan que nosotros les sirvamos. Y a su vez, a mí hay gente que me tienen que servir. Por ejemplo, ordené que me traigan a mi casa un tanque de gas fluido. Esa persona viene a servirme en ese servicio. Y cuando, por ejemplo, mi automóvil se le daña una goma, una llanta, pues yo tengo que ir donde las arreglan y esa persona me da un servicio a mí. Es decir, que todos nos necesitamos. Todos. El doctor estudia tantos años para servirnos a nosotros, que somos bien pobrecitos. Pero hay que pagarle $100. Bueno, pero una persona que estudia 12 años mínimo, 12 años en diferentes universidades y que gasta tantos miles de dinero, cientos de miles de dinero en esa carrera, para servirnos a nosotros, que tal vez seamos los más pobres del barrio, del pueblo. Entonces, eso de que yo no le sirvo a nadie, usted está equivocado. Le servimos a veces a quien menos pensamos. Y sabe una cosa, Jesús dijo que es mejor servir que ser servido. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te guarde. Estos son temas que posiblemente muchas personas no los mencionan, pero son para reflexionar y para mejorar un poco nuestra relación con Dios y nuestro concepto de lo que es ser creyente. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están por aquí, menos a Migdalia, su familia. Bendiga a Eva Torres, hermana y amiga de mucho tiempo. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga poderosamente a todos aquellos hermanos que nos ven y nos saludan después que termine la transmisión. Este programa es para ustedes y siempre oren por nosotros para que el Señor nos ayude y nos dé temas que sean de bendición para muchas personas. Padre bueno, te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Te ruego que te glorifiques en esta palabra que he hablado. Señor, esta verdad es hermosa. Ayúdanos a tenerla en cuenta y a servir como tú nos enseñaste a hacerlo. Ten misericordia de aquellos que no tienen, Señor, ese llamado de servir, que no tienen ese don, que no tienen esa gracia, que no tienen ese deseo. Gloria a tu nombre. Bendícelos y permite que ellos puedan decidirse un día, Señor, a seguir este principio que tú nos enseñaste. Porque así agradamos tu nombre. Te damos gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos. Nos vemos el miércoles a las 8 de la noche aquí mismo. Y mañana en el menú de hoy a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.